Buenas tardes, 3:04. Muchísimas gracias por conectarse. Voto 2018 es un esfuerzo de Repretel como corporación en donde se une Noticias Repretel y también NC11. Decíamos, es una responsabilidad cívica y con este esfuerzo hemos querido también que ustedes participen para que conozcan a los 13 candidatos a la presidencia de la República, en las que está incluida una mujer. Ya se encuentra aquí con nosotros Fabricio Alvarado, candidato de Restauración Nacional, así que estamos abiertos para sus preguntas y vamos a combinarlas con nuestras preguntas. Muy importante que quede claro que esto se ha hecho por rifa, una rifa que se realizó en diciembre y hoy me corresponde a mí estar aquí de puente entre ustedes y el candidato y también con preguntas nuestras. Muchísimas gracias, Fabricio, por estar aquí esta tarde con nosotros. Gracias a usted, Yenan, y déjeme decirle que independientemente de quién hubiera sido el periodista, pues igual aquí estamos, igual aquí hubiéramos estado. Muchísimas gracias por compartir también esta preocupación de la responsabilidad cívica que tienen los medios en miras a las elecciones, estas elecciones de 2018. Don Fabricio, para iniciar, ya existe un mandato de la Corte Interamericana de Justicia, la Corte Interamericana, de Derechos Humanos, para que garantice a las parejas del mismo sexo los derechos existentes en la legislación, y eso incluye el matrimonio igualitario. En caso de que usted sea presidente de la República, ¿cómo hará efectivo este mandato? Bueno, en primera instancia debo decir que nuestra posición se mantiene firme, tal y como ha sido la posición de Restauración Nacional desde siempre en este tema, con lo cual le respondo que por lo menos en un gobierno de Restauración Nacional no hay nada que acatar para nosotros. Para nosotros no es un fallo, no es una resolución, no tiene que ver con un caso, sino que más bien es una respuesta a una consulta que le hace el gobierno, una consulta que creo que todo el país sabe que este gobierno PAC le hizo adrede a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la activista Corte Interamericana de Derechos Humanos, y creo que todo el país sabe, o más bien todos sabíamos en el país cuál iba a ser la respuesta de la Corte. El gobierno PAC lo sabía, y déjeme decirle también que a mí no me extrañaría que este gobierno ya tuviera listo, me parece que incluso lo dejaron entrever ayer en la conferencia de prensa, no me extrañaría que ya tengan listos los decretos para hacerla efectiva. Entonces, en nuestro caso, para nosotros no es vinculante. Igual creo que todos pueden entender que es muy reciente la salida de esta comunicación y por lo tanto estamos haciendo el trabajo respectivo y responsable para que los costarricenses que están en línea con nuestra posición tengan tranquilidad. Estamos haciendo un trabajo serio, no solamente con abogados nacionales, sino también con abogados internacionales. Permítame que le interrumpa, porque creo que es un tema, como usted lo ha dicho, es un tema importante, claro. Es un tema que ha dividido al país, pero sí es vinculante. Bueno, la información que nosotros tenemos e incluso que se ha publicado también sí es vinculante. Y estamos claros que hay un sistema de valores, de creencias que no todos compartimos. Claro que religiones diferentes, usted puede ser de una religión, otros de otros, pero hay derechos que son de todos. En este caso, y usted ha dicho que la Corte ya se sabía cómo iba a fallar la Corte. Nosotros hemos sido parte de la Corte Interamericana, tenemos la sede aquí, hemos sido también ejemplo en muchos temas en el mundo en este aspecto. ¿Cómo conciliar eso con una sociedad que piensa diferente e incluso que vive diferente? ¿Cómo conciliarlo desde el punto de vista de un presidente que va a ser el presidente de todos los costarricenses, en su caso, en el caso de llegar usted? Sí, por supuesto, y es muy importante que usted lo mencione porque pues es el tema hoy. Y pues creo que es importante que en primera instancia se tenga claro que nuestras posiciones las compartimos con un absoluto respeto a la comunidad LGTB, a la cual siempre hemos respetado y siempre hemos dicho que se le pueden solventar sus demandas patrimoniales sin necesidad de cambiar la ley, sin necesidad de violentar o afectar la figura del matrimonio entre hombre y mujer que establece el Código de Familia. En la línea de nuestra posición, o la línea de nuestra posición respecto a las acciones de la Corte, va de la mano con una red hemisférica de parlamentarios que está representada en prácticamente todos los países de la región. Estoy hablando de 700 legisladores, diputados, senadores de diferentes países que estamos preocupados por la intromisión de la Corte Interamericana en la soberanía del país. Y la gran pregunta que nos hacemos es que ¿por qué la Corte tiene que decirle a los países cómo tienen que ser sus leyes si las leyes se hacen desde la Asamblea Legislativa? Ahora, pero entonces, ¿para qué tenemos asambleas legislativas en los países? Disculpe que lo interrumpa, porque es importante. Usted ha mencionado la Asamblea Legislativa. Hemos dicho que es vinculante. Costa Rica también ha firmado tratados internacionales. Tenemos un artículo en la Constitución que dice que está
arriba. Incluso esos tratados han llegado justamente a la Asamblea Legislativa, que es la representación del soberano, es decir, es la representación del pueblo costarricense, que representa muchas opiniones. Entonces, bueno, nos metería en un zapato, porque posiciones así, por ejemplo, la han tenido Venezuela, que ha decidido apartarse precisamente porque no ha acatado un fallo una recomendación y fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso entonces nos haría pensar que usted estaría apartándose también de la Corte en caso de llegar a la presidencia. Bueno, mire, lo que nos preocupa, repito, es la manera en que la Corte Interamericana insiste en violentar la soberanía, porque es desde la Asamblea Legislativa. Hay proyectos de ley, en la Asamblea Legislativa. Lo dije ayer en nuestras redes sociales, y qué bueno que tengo esta oportunidad para decírselo a todavía más personas que estoy seguro nos están viendo hoy. El respeto, o sea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la OEA en general, la ONU, se han convertido en organizaciones activistas, tomadas por grupos activistas en ciertos temas en particular, cuando hay muchos otros temas en los que no se han ocupado debidamente, y realmente para eso no fue que fue creada la Corte Interamericana, no fue creada para decirnos cómo tienen que ser las leyes de nuestros países, y repito, esta preocupación va en la misma línea con legisladores de otros países. Desde nuestro punto de vista, y lo dejo claro para que la gente lo sepa, y obviamente eso hará que alguna gente diga no, por este no voto, y hará que otra gente diga sí, por este voto, porque realmente estamos preocupados por la manera en que prácticamente se nos quiere imponer, de una manera claramente motivada por las acciones de este gobierno del Partido de Acción Ciudadana. Cierro la idea. Si tenemos que salirnos, si tenemos que denunciar el Pacto de San José, y en este caso salirnos de la injerencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no nos va a temblar el pulso, porque nos están imponiendo algo que debe resolverse. Sí, debe resolverse en la Asamblea Legislativa. De Restauración Nacional se salen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si insisten en que eso tiene que ser como ellos dicen, pues sí, porque eso debe resolverse en la Asamblea Legislativa. Hay proyectos de ley, no uno ni dos, hay varios proyectos de ley que deben resolverse ahí. Yo entiendo que hay en la Asamblea Legislativa una limitación para que ciertos proyectos salgan rápido, pero no solo los de estos temas son proyectos que tienen ahí pegados. Yo denunciaba un día de estos que las investigaciones de las comisiones de investigación, es decir, las denuncias que llegan a la Asamblea Legislativa, hay investigaciones que están ahí desde el 2008 pegadas, 9 años, investigaciones que no han sido votadas. Ahora, usted lo ponía y lo poníamos en el plano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un mandato vinculante. Nosotros suscribimos tratados internacionales, la Asamblea Legislativa como representante del soberano, es decir, lo ha también aceptado. Ahora, veámoslo desde el otro plano. Volvemos a la parte civil. Hay derechos y hay obligaciones. Ahí en las obligaciones sí no ha habido discriminación, ¿verdad? Pero hay derechos también. Ahora, ¿cómo conciliar? Vámonos al otro plano, al plano de la familia costarricense, de las familias en general, donde hay variedad. Una familia dividida. Bueno, mire, cuando también hay un Dios que es conciliador, un Dios que es inclusivo, un Dios que no es castigador. ¿Cómo conciliar esa realidad en las familias que ya viven eso, que ya viven esa discusión, ¿verdad? Que lo merece. ¿Usted cree que lo merece o buscamos? Y desde Restauración Nacional buscan también esa conciliación desde el punto de vista de valores cristianos. Sí, mire, por supuesto que sí. Y bueno, interesante porque usted es la que está mencionando a Dios en esta entrevista. Claro. Déjeme decirle que, pues por supuesto, yo soy un creyente en Dios, no me avergüenzo de eso, me enorgullece más bien serlo, y no hemos utilizado argumentos religiosos en esta discusión. Forma parte de eso, por eso lo traigo a la mesa. Sí, claro, no, pero realmente en lo que es la parte política hemos siempre tenido el cuidado de presentar argumentos jurídicos, científicos, etcétera, etcétera, no argumentos religiosos. Y en este caso en particular, debo decir que pues el diseño jurídico, ¿verdad? El diseño jurídico de nuestro ordenamiento, o en nuestro diseño jurídico, es la Constitución la que está por encima. Fue una jurisprudencia de la Sala la que tuvo, pues, desde nuestro criterio, la fantástica idea que los tratados de derechos humanos están por encima de la Constitución. Y usted sabe que esa es una decisión más política que técnica, realmente, y que incluso está sujeta a cambios. Hoy por hoy la Sala Cuarta es diferente y no sabemos si podría salirnos con un criterio diferente, porque ha sucedido, ¿no? Entonces, en esa línea, yo vuelvo a repetir, ya lo dije, las demandas patrimoniales de estos grupos, de hecho este gobierno lo hizo en varias ocasiones, por ejemplo, cuando la Caja le dio la posibilidad a los homosexuales de asegurarse entre ellos.
Yo dije, cuando me entrevistaron medios de comunicación, fui uno de los primeros que los medios de comunicación buscaron y me preguntaron qué opinaba. Yo dije, bueno, me parece bien, me parece que eso demuestra que para las demandas patrimoniales que tienen que ver con pensión, que tienen que ver con herencia, que tienen que ver con seguro social, con visita al hospital, etcétera, etcétera, no hace falta cambiar la ley, no hace falta alterar la figura del matrimonio en el Código de Familia. Incluso, y ya para ir cerrando con este tema, incluso cuando hay minorías y que ahí, bueno, también hay que cuidar de que las minorías no se las coman las mayorías. Precisamente ahí estamos hablando de derechos humanos. Y hemos visto en la historia, como lo observa usted, situaciones similares con los derechos también. Estamos hablando de la esclavitud, estamos hablando de los derechos indígenas, estamos hablando también del voto de la mujer. Es decir, hay todo un proceso donde siempre hay quienes se oponen y quienes están a favor, pero hay un derecho y es el derecho humano. ¿Usted no cree en eso en particular? De hecho, en particular, a mí me parece, y bueno, y por lo menos lo que hemos estudiado nosotros, no hay ningún tratado internacional de derechos humanos que indique que el matrimonio homosexual es un derecho humano. Incluso la misma Corte Europea de Derechos Humanos, obviamente en una clara oposición al pensamiento de la Corte Interamericana, que como repito, para mí es más una corte activista que otra cosa, la Corte Europea estableció sobre este mismo tema que en cada país debe resolverse el tema de manera autónoma, respetando su soberanía. Eso fue lo que estableció. Incluso debo decir, anduvo hasta haciéndose viral un mensaje que decía que la Corte Europea dijo que el matrimonio homosexual no es un derecho, etcétera, etcétera. Lo que realmente dijo la Corte Europea es que cada país es el que debe determinar cómo legislar en ese tema a través, por supuesto, de los órganos que tiene para legislar. ¿Y cuál es el órgano para legislar en Costa Rica? La Asamblea Legislativa, que ya ha sido violentada en 2 ocasiones por la Corte, en el caso de fecundación in vitro y ahora en este caso en particular. Bueno, es un tema del que también podemos retomar. Claro. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que Costa Rica firma, es parte de esta Corte. Usted lo ha dicho que en un eventual gobierno suyo se saldría entonces de la Corte Interamericana. Ahora, queremos también incorporar preguntas. Sí. Tenemos preguntas de la gente. Nos dice Candy Magali Alvarado Guillén, ¿qué tiene para las madres solteras? Definitivamente el tema del empleo es un tema importante y del combate a la pobreza en nuestro plan de gobierno, y hemos dicho claramente que el combate a la pobreza no es solamente mediante el asistencialismo. Precisamente desde Lima se le da apoyo a muchísimas madres solteras a través de las redes de cuidado, por ejemplo, pero existe algo muy particular con el tema de las redes de cuidado. ¿Qué sucede? Que una madre soltera precisamente obtiene el beneficio de la red de cuidado, pero si empieza a trabajar, hemos recibido denuncias que dicen, ¿para qué le dan el beneficio a mujeres que se van a la casa y que no van a trabajar? Bueno, resulta que si esa madre soltera se va a trabajar y empieza a ganar un salario, se sale del índice de pobreza y entonces ya la red de cuidado no la puede atender. Estuvimos hablando con el actual presidente de Lima sobre ese tema y estamos apoyando un proyecto para que se hagan las variaciones a la ley de red de cuidado para que la mujer que reciba el beneficio de la red de cuidado pueda trabajar y no pierda el beneficio por estar recibiendo un salario X, que es un salario para arriba de más, colones más, colones menos, 100,000 colones. En ese sentido queremos fortalecer las redes de cuidado para que las mujeres tengan la posibilidad de ese beneficio, pero no se ataca la pobreza solamente con asistencialismo, no se ataca la pobreza solamente dándole cosas a las familias pobres, también se ataca consiguiendo empleo, y para eso entonces el IMAS tiene que estar entrelazado con el Ministerio de Trabajo y también con el Ministerio de Educación, que tiene que dar las oportunidades a los hijos de esas madres para que no tengan que desertar. Y entramos también en otro tema, que es el tema económico, los gastos, lo que implica también cualquier programa, cualquier iniciativa implica un gasto o una inversión, ¿verdad? Depende de cómo se observe, pero implica recursos. Sí. Pero bueno, hay una realidad. El gobierno pagó con retraso la primera quincena del salario de los funcionarios del gobierno central y hay problemas de liquidez. Ha habido una advertencia, se arrastra por años, problemas de liquidez. Estamos con una bola de nieve, con un déficit fiscal el más grande de los últimos 40 años. Así es. ¿Qué propone su partido? ¿Está de acuerdo? ¿Apoya la creación de impuestos? Mire, nosotros hemos dicho que la primera señal que debe dar un gobierno, un buen gobierno,
para no golpear a los costarricenses con más impuestos, porque eso golpea, eso es decirle al costarricense, usted es el que va a tener que pagar los platos rotos por las malas decisiones de los gobiernos actual y anteriores. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un gobierno? Tiene que entrarle al gasto público, entrarle al tema de las pensiones de lujo, entrarle a mayores negociaciones con los temas de convenciones colectivas, entrarle a la disminución del gasto público, trabajando seriamente en una reducción del gasto, acabando con gastos superfluos como viajes, como asesorías, consultorías, como fiestas y ese tipo de cosas que al país no le dejan absolutamente nada. No más viajes millonarios, no más viajes de 40 personas patrocinadas por el Instituto Nacional de Aprendizaje que no le están dejando nada. Una institución que ve cómo sus graduados del INA salen y no encuentran trabajo. Más del 60% de personas no encuentran trabajo en su especialidad, de las que salen del INA. Entonces, en esa línea, la disminución del gasto público va también por el lado de congelar plazas. Usted sabe que hace unos 3 gobiernos... Ahí lo interrumpo. Usted habla de congelar plazas, ¿está pensando en eliminar ministerios? ¿Qué concretamente? Bueno, definitivamente tiene que revisarse la duplicidad de funciones en algunos ministerios. Hay varios proyectos de ley. ¿Tiene una lista de ministerios que podría cerrar? Hay varios proyectos de ley de instituciones que, por ejemplo, están trabajando más o menos en la misma línea. Tiene que revisarse lo que está haciendo el INBU, lo que está haciendo el BAMBI, el Ministerio de Vivienda, de manera que pueda conjuntarse y hacerse más. Pero yo no estoy hablando de echar gente. Estoy hablando de congelar plazas, por ejemplo, de gente que se pensiona, de gente que se va por distintas razones y que entonces esas plazas no se utilicen. Usted sabe que la cantidad de funcionarios públicos creció en el gobierno de Óscar Arias y eso ha generado un disparador del gasto pues bastante importante. En cuanto al tema de los superávits, también tiene que haber buenas señales por parte del gobierno. Hay superávits millonarios, hablemos del INAMU, por ejemplo, que tiene un superávit de 9.000 millones de colones. Agarremos esos superávits y metámoselos al gasto, al pago de deuda pública, al pago de deuda pública. Además, para cerrar la idea, 37% de lo que el gobierno anuncia como déficit son deudas que una institución tiene con otra institución del Estado. O sea, como que un bolsillo le deba plata al otro bolsillo del pantalón. Deudas ficticias que debe entonces revisarse y trabajarse para también disminuir ese gasto. Así en la mesa y aquí hablando lo suena muy sencillo, pero usted sabe lo que es estar en la Asamblea Legislativa. Claro. Usted ha estado en un Congreso y uno se pregunta, ¿dónde están las iniciativas también suyas desde el Congreso para eso, para hacerlo efectivo? Y además, un Congreso fragmentado y si atendemos a lo que dicen los expertos, tendremos un Congreso aún más fragmentado. Bueno, ¿qué ha hecho Fabricio Alvarado en cuanto a eso y cómo podría enfrentar una asamblea todavía más fragmentada? Bueno, mire, hay varios proyectos de ley en la línea que están en este momento en la corriente legislativa, que están siendo discutidos sobre el tema de impuestos, sobre el tema de pensiones. Hemos apoyado desde la asamblea y desde nuestra fracción, una fracción unipersonal, solo un diputado, hemos apoyado los proyectos de ley que van en la línea de eliminar pensiones de lujo, de acoplar el tema de las pensiones. Por ejemplo, nuestra propuesta es que las pensiones no superen el salario de un diputado y entonces se tendría que crear un impuesto solidario en esa línea. Pero también hemos presentado proyectos de ley, de hecho, que va en la línea del gobierno digital para que todas las instituciones públicas tengan que rendir cuentas a la ciudadanía y en todas las páginas web de las instituciones públicas se rindan cuentas colón a colón de en qué se gasta el dinero de los costarricenses. Eso provocará, por supuesto, instituciones más austeras, instituciones que cuiden más la manera en que gastan el dinero porque tienen que dar cuenta a los ciudadanos y por supuesto a la prensa y por supuesto a la Asamblea Legislativa de absolutamente todo lo que se gasta. Ha habido alerta roja en este tema, ha estado pegado en el Congreso, usted sabe eso, Estado no ha podido pasar ninguna iniciativa. ¿Usted cree que todo esto se maneja con cálculo político? ¿Usted cree que hay miedo de hablar del tema de la recaudación, verdad? De la recaudación de impuestos también, del aumento de los impuestos. ¿Usted cree que sí hay miedo? ¿Podría usted decir, bueno, hay candidatos a la presidencia que no hablan o que lo tienen como un tema relegado porque no quieren comprometerse, porque tienen miedo a perder votos? ¿Estaría usted entre ellos? Esa es la gran ventaja que tenemos nosotros sobre otros partidos, que no tenemos compromisos con ningún grupo económico que podría verse afectado. Por ejemplo, cuando hablamos de los grandes evasores de impuestos que deberían ir a la cárcel, que no deberían tratárseles con tanta complacencia por parte de los gobiernos, grandes evasores que son los que en buena parte están provocando esto, debe ser más rigurosos. Grandes evasores? Pues gente que sigue evadiendo impuestos, que no paga y ¿No se refiere a grandes empresas? Por supuesto, estamos hablando de empresarios, estamos hablando... Es que hay un dato curioso, porque según la misma Contraloría, la evasión ocurre sobre todo en profesionales liberales. Esto es una evaluación que hizo del periodo 2011-2015. Estamos hablando de un 56% en profesiones liberales. Claro. Es decir, hay evasores grandes, pero también entre los profesionales liberales. ¿Qué le dice usted
a ellos. A eso iba, es una irresponsabilidad. Y yo pienso que aquí, exacto, es aquí donde nosotros tenemos que atacar, bueno, la informalidad en primer lugar, la informalidad y atacar precisamente esa costumbre que existe entre los profesionales liberales de no asumir una responsabilidad para con el país, porque tienen que entender que esto es un asunto de todos. Nuestro eslogan, o nuestro primer eslogan en esta campaña es hagámoslo juntos, porque definitivamente creo que todos tenemos claro que yo no puedo decirle aquí a los costarricenses, yo soy el que viene aquí con la varita mágica que va a resolver la situación fiscal del país. Todos tenemos que poner de nuestra parte. Ahora, pero usted, por una parte, perdone que le insista, pero porque además tenemos que entrar otra vez en ese tema, claro, que me dicen las redes. Usted dice, hagámoslo juntos por una parte, pero por otro lado, usted dice en el tema de derechos humanos, ahí no. Ahí perdóneme, pero ahí estoy hablando por muchos costarricenses que han expresado en sus redes sociales que están de acuerdo con nuestra posición. Está bien, lo habíamos dicho, que claro, es un tema que divide al país, es un tema en donde hay diferentes valores, como muchos otros, ¿verdad? Temas, pero también debe existir o prevalecer, que es también la denuncia que hacen los grupos, las minorías, un derecho humano. Entonces, la pregunta mía es, usted habla juntos, hagámoslo, en un tema tan difícil como el tema fiscal, pero no vale el mismo eslogan para el otro sector. Es la pregunta, es mi pregunta. Antes de ir al otro tema al que usted me quiere llevar otra vez, déjeme terminar un poco con el tema fiscal, porque es un tema muy importante y que nos afecta absolutamente a todos. En la línea de la recaudación fiscal, nosotros estamos proponiendo la implementación absoluta de la factura digital para mejorar la recaudación de impuestos. El tema del IVA, de trasladar o convertir el impuesto de ventas en el IVA, va a provocar una mejor recaudación y precisamente va en la línea de atacar a esos profesionales liberales, atacar en el buen sentido para que paguen sus impuestos. Todos sabemos eso. Lo que nosotros hemos dicho es que no estamos de acuerdo en tocar el tema salud y el tema educación y que además no estamos de acuerdo en aumentarlo del 13 al 15%. Ahora, de cambiar de impuesto de ventas al impuesto al valor agregado. Creemos que va a mejorar la recaudación. Eso sí, están de acuerdo. En esa parte estamos de acuerdo, pero primero, un gobierno impuestos para servicios que hasta ahora no lo tienen. Específicamente hay que revisar la base impositiva, educación y salud no estamos de acuerdo. Exacto. Entonces, en esa línea, creo que debe haber un trabajo de responsabilidad antes de hablar de cualquier tipo de impuesto, de responsabilidad del gobierno en atacar el gasto público. Ahora, yendo al otro tema, yo creo que ya hemos sido claros en el sentido de que nuestra defensa de este tema tiene que ver con defender la figura del matrimonio entre hombre y mujer en el Código de Familia. No nos hemos opuesto nunca a ninguna política contra la discriminación que este gobierno especialmente ha promovido y que ha puesto sobre la mesa. Lo que hemos dicho nosotros cuando estas políticas han salido es que por lo menos este gobierno se enfocó solamente en esa población y no atacó. Tuve una reunión hace 2-3 semanas antes de salir a vacaciones en diciembre con los grupos organizados que defienden a las personas con discapacidad, con APDIS y muchas asociaciones. Tuve una reunión en la que ellos me dijeron, este gobierno no se ocupó de nosotros, se ocupó solamente de los grupos LGTB. Entonces, en esa línea, una política en contra de la discriminación, una pelea que también hemos dado en las municipalidades, debería atender a todas las poblaciones que se sienten de alguna manera discriminadas. El eslogan, juntos. Juntos. Usted se pueden hacer cosas juntos. También se pueden hacer cosas juntos sin negociar principios y valores. Aquí el tema es que nosotros no negociamos principios y valores. Derechos humanos sí se negocian desde su perspectiva. Es que tiene que ver precisamente con la perspectiva de cada quien en cuanto al tema de derechos humanos. Yo creo, aprovechando que usted me devolvió ese tema, yo creo que aquí la mejor manifestación va a ser el 4 de febrero. Aquí yo lo digo claramente, yo tengo claro que hay gente, hoy recibió y compartía con mis compañeros un mensaje que recibí que fue de principio a fin insultos, madrazos, etcétera, etcétera. Que tampoco se vale. Que tampoco se vale. Pero yo creo que la mejor marcha, la mejor manifestación, y yo quiero invitar a los costarricenses a que den su mejor manifestación, o si quieren hacer otra marcha, háganla, hagamos una marcha, pero el 4 de febrero y vayamos a votar por lo que realmente creemos. Vayamos a votar en este tema en particular, a los que les parece que es un tema importante que define su voto, entonces vayan y definen su voto. Si ustedes están de acuerdo con que un gobierno implemente lo que la Corte Interamericana está diciendo, entonces vayan y voten por Antonio Álvarez, vaya vote por Rodolfo Pisa, vaya vote por Juan Diego Castro o por Carlos Alvarado. Pero si usted no está de acuerdo y está dispuesto a apoyar a un gobierno que no le va a servir de alfombra a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces vote por Fabricio Alvarado de Restauración Nacional. Disculpe, pero también en este tema nos preguntan en las redes sociales. No hay problema. Nos dice Tatiana Lara, don Fabricio acaba de decir
que no está mezclando religión con política. De ser así, debe respetar lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está indicando. Entonces, por ser esos grupos LGTB minorías, ¿usted irrespetaría sus derechos humanos? Esto nos pregunta Tatiana Lara. Bueno, Tatiana, gracias por su pregunta. Y yo insisto en lo que he dicho. Incluso ayer lo decía en redes sociales. Tengo amigos, ex compañeros de trabajo, familiares que son de la comunidad LGTB, a los que respeto. Ellos lo saben y ellos pueden confirmar lo que yo estoy diciendo, pero eso no quiere decir que yo voy a callar lo que yo pienso y a callar mi posición en cuanto a los principios y valores que defiendo. Yo no estoy diciendo con esto que se van a irrespetar derechos humanos, es que ya lo dije acá, no hay tratado en este momento internacional de derechos humanos que establezca que el matrimonio puede ser entre dos personas del mismo sexo. Entonces, en esa línea no estoy diciendo que les vamos a irrespetar relaciones o demandas patrimoniales relacionadas con el seguro, con la pensión, con la herencia, etcétera, etcétera, que como ya dije, se pueden solventar mediante reformas a reglamentos y no cambiando la ley y no alterando el Código de Familia. Bueno, y usted ha sido claro de que en un eventual gobierno suyo tendría, entonces eso lo obligaría a dejar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También una preocupación porque otros países, en el caso de Venezuela, el caso de Chávez en el 2013 también decide salirse de la Corte precisamente porque hay oposición a ciertos temas. Sí, pero es que no hay punto de comparación lo que se vive en Venezuela a lo que se vive aquí en Costa Rica. No hay punto de comparación. Estamos comparando la decisión, o sea, el hecho de que existe oposición, existen puntos de vista diferentes, bueno, pero hay una corte que encima de los costarricenses, incluso encima de lo que yo piense o de lo que usted piensa. Sí, pero mire, lo que pasa es que este gobierno, particularmente este gobierno y los que apoyan este gobierno, le están dando o le están pidiendo una opinión en un tema clave que se debe resolver en la Asamblea Legislativa, se la están pidiendo a 7 personas, 6 de ellas extranjeras, y no están tomando en cuenta la posición del pueblo. Ahí es donde yo digo, el 4 de febrero será el referéndum para que la gente decida sobre este tema en particular. Históricamente lo hemos evaluado también, que ha sido la historia también de las reivindicaciones, de la lucha de las minorías. Pero bueno, sí, claramente eso sí debo decir que no es comparable con el tema de Venezuela, donde ha muerto gente, donde se ha violentado pues derechos humanos sí fundamentales por parte del gobierno de Venezuela y pues por lo menos desde nuestro punto de vista no es una decisión que tomó el gobierno entonces Hugo Chávez no es comparable 2013. Desde nuestro punto de vista. Nos dicen también, don Fabricio, ¿qué hará para los proyectos de vivienda? Porque hoy en día los trámites realmente prestan poco, pero ponen demasiado interés. Los intereses, sobre todo, esa posibilidad que ven cada vez más lejana, sobre todo la clase media, de tener una casa digna, de tener acceso al crédito. Sí, definitivamente en esta línea también nosotros en nuestra propuesta, y déjenme invitar a todos los costarricenses a que revisen nuestro proyecto de ley, se nos ha... Y en esto tiene que ver mucho, obviamente, que en redes sociales e incluso algunos medios de comunicación nos han querido encasillar solamente en estos temas que hemos estado hablando, algunos de estos temas, pero nosotros tenemos una propuesta integral, una propuesta país que está plasmada en la página www.fabricioalvarado.com. Ahí está nuestro plan de gobierno y yo lo invito a que usted lo descargue, lo comparta con otras personas y se dé cuenta que tenemos una propuesta seria en todas las materias en particular. En la materia de vivienda, precisamente es uno de los temas que hemos identificado, donde creemos que la clase media tiene... todos queremos tener una casa digna, todos queremos vivir en un lugar bonito y pues en el caso de la clase media debemos mejorar las condiciones. Incluso hemos pensado en el modelo vertical, que sería un modelo mucho más económico, que aprovecharía mejor el espacio y que le permitiría a los costarricenses también tener mayores o mejores precios, que obviamente en ese sentido también tenemos que atender desde la banca estatal las posibilidades, los intereses que estas personas reciben o a las que son sometidas también, y bueno, en esa línea estamos también implementándolo en el plan de gobierno. Otra de las preguntas, don Brandon Ulloa nos dice, seguimos con el mismo margen de pobreza desde 1990, ¿cómo podría cambiar eso usted? Precisamente atacando la pobreza no solo con asistencialismo, cuando unamos las instituciones. Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de empleo, hablamos de promover el encadenamiento productivo, es decir, que una microempresa pueda encadenarse con otra más grande que le genere algún beneficio y que ya le genere, por decirlo así, un ingreso fijo. Pero cuando hablamos de encadenamiento, no podemos hablar solo de encadenamientos entre empresas, sino encadenamos los ministerios que podrían juntos hacer una gran labor. En el caso de combate a la pobreza,
pobreza, debemos encadenar las instituciones de asistencia social, el IMAS, también como les decía anteriormente, con el Ministerio de Trabajo para el asunto de empleo, que junto con el Ministerio de Economía debe trabajar seriamente en las condiciones para que los emprendedores tengan acceso a banca para el desarrollo, y el Ministerio de Educación también, que desde la educación tiene que tener, o que desde ese ministerio deben existir los mecanismos para que aquellos niños que están en una situación difícil económicamente, pues no tengan que salir de la escuela, sino que sean atendidos y se les den las condiciones para no salir de la escuela, para que tengan posibilidades de estar en una red de cuidado, mientras, por ejemplo, la mamá soltera tiene que trabajar con un trabajo que pues pudo conseguir gracias a una buena gestión del Ministerio de Trabajo. Priscila Oviedo, ¿qué medidas va a tomar con aquellas personas que tienen edad para pensionarse, pero se rehúsan a dejar su puesto? Bueno, en esa línea yo creo que también. Usted, en el caso de la crisis del sistema de pensiones, ¿usted estaría de acuerdo en un cambio en la edad, de aumentar la edad, aumentar la cuota? Concretamente, ¿cuál sería su respuesta a eso? En particular, ya hay una mesa de diálogo que trabajó en el tema y dio algunas propuestas al respecto. Nosotros creemos que una de las maneras de mejorar las finanzas de los sistemas de pensiones o los regímenes de pensiones va más en la línea de utilizar los fondos de pensiones, los rendimientos de los fondos de pensiones en la creación de obra pública, en la creación de infraestructura, en la construcción de obra pública. Eso es una inversión segura, una inversión que genera y una inversión que va a fortalecer. Hay varios proyectos de ley que pues van en la línea también de fortalecer las finanzas de este régimen de pensiones, y uno de ellos tiene que ver también con las recomendaciones que se dan en el sentido de revisar la edad y revisar la cuota. Más que la edad, más que la edad, de acuerdo en subir la edad? No, subir la edad no estamos de acuerdo. Más bien, incluso, déjeme decirle que hay ciertas ocupaciones, ciertos oficios, como por ejemplo el de policías, el de bomberos, que pues más bien deberíamos pensar en bajar la edad de la pensión por el tipo de trabajo que realizan estas personas. En la cuota, pues hay que revisarla. Una de las recomendaciones, por ejemplo, en el tema del IBM, una de las recomendaciones que hizo, que me parece que es bastante equilibrada, que hizo la mesa de diálogo, tiene que ver con un aumento paulatino, no de un solo golpe, sino un aumento paulatino en el tema del IBM. En lo que Fabricio Alvarado y nosotros estaríamos de acuerdo, porque yo creo que sería también una parte de los costarricenses también poniendo su parte, ¿no? Pobreza, específicamente me lo reitera, pobreza, ¿cómo hacemos para bajar la pobreza? Yo le agrego también el otro aspecto, la desigualdad que ha crecido en los últimos años, sobre todo mucho, se ha profundizado muchísimo más que la pobreza. ¿Cuál es su propuesta? Bueno, desde nuestro punto de vista insistimos en concatenar esfuerzos por parte de los ministerios de asistencia social, el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, generando oportunidades de empleo. Y pues el tema del empleo va mucho más allá del emprendimiento, como ya lo mencioné, sino que también tiene que ver con mejores condiciones para que las empresas inviertan en Costa Rica, para hacer zonas francas en la zona rural, donde hay una gran parte de la pobreza de este país, zonas francas que por supuesto tengan la posibilidad de contratar. Ahí es donde viene, y ahí es donde quiero meter el tema de la gran reforma educativa para la Costa Rica del Bicentenario, así le llamamos en el plan de gobierno. Gran reforma educativa para la Costa Rica del Bicentenario tiene que ver con darle mejores condiciones a los estudiantes para salir mejor preparados aún del colegio. Por ejemplo, un programa agresivo de enseñanza del inglés para que en un plazo mediano los estudiantes salgan completamente bilingües, lo cual le va a abrir oportunidades de empleo, por ejemplo, en zonas francas en la zona rural, ¿verdad? Lo interrumpo porque por ahí va la pregunta de Patricio Fernando Rubio. Dice, todos los candidatos proponen reformas educativas, apoyar la disminución del desempleo. Bueno, pero eso implica nuevas plazas. ¿Reconocerá el tiempo que un educador invierte en las lecciones? ¿Qué propone para esto? ¿Y cómo cierra y cómo hará concreto este compromiso? Bueno, mire, en particular en cuanto al tema de la educación, yo creo que una gran reforma educativa no es solamente nuevas materias, es también fortalecer la calidad de los educadores, fortalecer que, por ejemplo, las universidades le den al sistema educativo mejores profesores, es decir, profesionales mejor preparados, carreras acreditadas, a eso voy. Y por supuesto que el mismo Ministerio de Educación tenga la capacidad de estar poniendo al día, de estar capacitando a sus educadores en un mundo que ya no es el mismo mundo en el que usted y yo vivimos cuando estábamos en la escuela, Yanani.
en el mundo en el que no existían computadoras, en el que no existían teléfonos celulares, y que hoy por hoy es ahí donde tenemos que entender que no podemos seguir pensando en análogo, tenemos que empezar a pensar en digital, porque este mundo ya camina, este país ya camina y ya piensa en digital. Entonces, la implementación de la tecnología en la educación me parece a mí que es fundamental también. Por supuesto que eso implica recursos, pero bueno, ya conocemos el caso del montón de dinero que el mismo Ministerio de Educación tenía y no utilizó. Hay que usar la plata que llega a las arcas del Estado. Se ha hablado de Ministerio de Educación, usted ha hablado también de proyectos de ley, casi todo, bueno, usted está también en el ámbito legislativo, entonces se traduce también a proyectos de ley. Hemos hablado también de reforma fiscal. Nombres, ¿quién sería el presidente del Banco Central en un gobierno suyo? ¿Quién sería un ministro de Educación en un gobierno suyo? ¿Quién sería un ministro de la presidencia necesario para esa negociación en el Congreso? Nombres, ¿tiene usted nombres? Mire, en nombres tengo, hay nombres ¿Ministro de Hacienda? Hay nombres que no podemos mencionar todavía porque tienen compromisos incluso con el Estado de funcionarios públicos dentro de nuestro equipo. Si usted me permite, yo sé que hay gente que va a decir, si está diciendo esto es porque no lo tiene. Yo tengo el equipo, un plan de gobierno como el que nosotros, y los invito a leerlo, repito. ¿Ministro de Hacienda o ministro de la Presidencia? No puedo en este momento, lo haremos a su tiempo y antes de las elecciones estaremos dando, y ese es un compromiso que yo asumo aquí públicamente. Antes de las elecciones estaremos dando algunos de los nombres. Usted sabe que pues materialmente no podría decirle si es posible dar absolutamente todo el gabinete, pero antes de las elecciones estaremos dando nombres claves en relación a Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación, que para nosotros es clave. Pero déjeme decirle esto al pueblo costarricense, un plan de gobierno tan serio como el que nosotros hemos presentado no se podría realizar sin tener un equipo capacitado de personas, no lo podría hacer solo Fabricio Alvarado. Tendríamos, o lo hemos hecho precisamente porque tenemos un equipo serio, catalogado por nosotros como las mejores mentes del país, gente con las manos limpias, gente que no está vinculada evidentemente a ningún acto, por eso lo dice nuestro eslogan, con las manos limpias, a ningún acto de corrupción, y que pues no necesariamente está vinculada a algún partido político. Ese es el trabajo que hemos venido haciendo. Creemos que la experiencia que tuvo este gobierno de haber recibido por sorpresa la presidencia de la República, lo que le obligó a andar pidiendo currículum a destiempo, pues no es algo que nos vaya a pasar a nosotros, y por eso nos hemos dado a la tarea de empezar a conformar ese equipo. Entonces ya tenemos ahí la propuesta suya, usted va a dar nombre de ese es un compromiso de Fabricio Alvarado, lo anunciaremos y lo haremos en conferencia de prensa. Clave para usted el Ministerio de Educación. Nos dice don Alex Marín, ¿cuál es su propuesta para un mejor trabajo en el sector salud, específicamente reducir las listas de espera y mejoras en servicios? Mire, definitivamente necesitamos fortalecer, porque usted sabe que las listas de espera sobre todo son las que están ahogando los hospitales, es decir, el tercer nivel de atención. Hospitales, es decir, hay personas en 3 listas de espera, en el Hospital Calderón Guardia, en el Hospital San Juan de Dios y en el Hospital México. Pero hay un faltante en este momento de 184 EVAIS en todo el país, especialmente, y donde está el mayor faltante es en la región Brunca, 30 y resto de EVAIS menos que hay que empezar a construir. Infraestructura hospitalaria es necesario también, pues definitivamente hay una parte solidaria por parte de los funcionarios de la Caja en cuanto al tema de la atención a los ciudadanos y la digitalización del servicio de la Caja del Seguro Social. Perdone que lo interrumpa, otra vez, lo de los funcionarios. Sí. ¿Es que los funcionarios no atienden bien? No, lo que quiero decir es que hay una parte solidaria por parte de los funcionarios de la Caja del Seguro para organizarse. La Caja del Seguro Social pagó 800 millones de colones. Oiga bien, 800 millones de colones. Primero 250 millones de colones y luego casi $1 millón en 2 consultorías que no sirvieron para nada. Yo lo denuncié en la Asamblea Legislativa. 2 consultorías para una supuesta reestructuración. Y fíjese que precisamente en esa línea, la persona con la que hemos nosotros venido trabajando y que sería el eventual presidente de la Caja del Seguro Social, nos ha hecho entender que ese proceso no fue necesario, no era necesario gastar esa cantidad de plata para saber el tipo de reestructuración que hay que hacer. Y una de ellas es precisamente estructurar la caja o reestructurar los diferentes niveles de atención. Primer nivel, EVAIS, segundo nivel, clínicas, tercer lugar, hospitales, para que precisamente en esa línea nos acomodemos, los médicos y enfermeras se acomoden de una mejor manera y puedan dar una mejor atención, no porque lo hagan adrede, no porque lo hagan porque no quieren atender bien, sino porque hay una mala estructura y hay una mala gestión, ¿verdad? Cifras que hemos manejado en nuestro país. Todos los días hay por lo menos 34, más de 30 partos de madres cuyas edades van de los 12 a los 17 años. Representan el 13% de los alumbramientos totales. Ha habido esfuerzos, no se ha podido.
ha habido iniciativas de por lo menos bajar drásticamente el embarazo adolescente, ese que trunca vidas, en el que están también involucrados personas mayores de edad, hombres mayores de edad. ¿Qué propone usted? Bueno, no solamente qué propongo, sino qué hemos hecho también. Yo soy uno de los firmantes del proyecto de ley, que ya no es proyecto, que ya es ley, que se aprobó en la Asamblea Legislativa de Relaciones Impropias, un proyecto que promovió la Fundación Pan y Amor y que, como repito, soy uno de los pocos hombres que la firmé en la Asamblea Legislativa y que además mantuvo su apoyo hasta el final de este proyecto de ley. Es un esfuerzo que no es suficiente. La educación sexual, algo por lo que nos han atacado tanto, porque han dicho que nosotros estamos en contra de la educación sexual. La educación sexual tiene que ir en la línea de atacar precisamente este problema. ¿A qué se refiere usted con atacar? Es decir, ¿y a qué se refiere y qué podemos entender como educación sexual? Acceso a los métodos también anticonceptivos que empiecen a manejar los jóvenes, también información que ya de por sí manejan en la calle. ¿A qué se refiere usted? Tiene que ver con un enfoque correcto de la educación sexual, con un enfoque que ¿correcto? Precisamente en el sentido de no imponer ideologías, de no promover ideologías, que es lamentablemente lo que nosotros hemos detectado en el enfoque de la educación sexual. Tanto, y esto no lo digo yo, lo dijo un reportaje de La Nación este año, o más bien el año pasado, 2017, en el sentido de que las clases de educación sexual fracasan en las aulas. Eso salió en el 2017, hace menos de un año. Y, a ver, estamos hablando de que la educación sexual se está implementando. Vámonos a lo que dicen los muchachos también, que es importante. Ellos dicen, lo que hemos recibido es insuficiente. Bueno. Es decir, hay incluso la educación sexual que se recibe e incluso las propuestas que vienen de algunos grupos no alcanza lo que nosotros queremos saber. Entonces, yo recuerdo aquí, y lo pongo sobre la mesa, una profesora de orientación en uno de los reportajes que yo hice me decía, uno llega y les pregunta o quiere saber cómo está la educación sexual en sus hogares y lo que ellos preguntan va, en primer año de colegio, va mucho más de lo que nosotros incluso estamos manejando en los mismos programas. ¿Qué hacer ante una realidad? ¿Qué hacer ante eso? Bueno, mire, en esa línea yo creo que es importante que en el entendido de que no todas las familias tienen la correcta información, y es un tema tan delicado que tiene tantos prejuicios y tantas cosas, yo creo que es importante que el Ministerio de Educación haga partícipes activos a los padres de familia. Es un tema en el que incluso el mismo Código de Niñez y Adolescencia, en el capítulo 13, en el artículo 29, le da potestad y más bien le establece la obligación a los padres de familia. Este artículo dice que el padre, la madre o el encargado tiene la obligación de velar por el desarrollo en todo sentido de la palabra, físico, intelectual, moral, espiritual, etcétera, etcétera. Entonces, en esa línea, me parece que debe haber una participación activa de los padres de familia y en un programa de educación sexual, pues debe dárseles toda la información, pero como les repito, haciendo partícipes a los padres de familia, porque si no, lo que pasa es lo que ha venido sucediendo. Padres de familia que no están de acuerdo porque los contenidos no van de acuerdo a ese enfoque importantísimo en el que se tiene que orientar la educación sexual. Enfermedades venéreas, relaciones impropias y embarazos adolescentes. Ese dato que usted nos da. Yo creo que usted coincide que el ámbito es mayor que eso, debe tener otro alcance. Ahora, la pregunta también es, ¿usted cree que en este tema también se han aprovechado de la confusión que existe, de la confusión que existe entre, bueno, quién va a educar a los hijos? Y ahí también ha sido una posibilidad para llevar votos porque existe una gran confusión. Sí. Dentro de eso también cómo plantear lo que usted dice. Trabajemos juntos, sin estigmas, sin prejuicios, pensando en el adolescente. Y tomando en cuenta. Utilizo el mismo eslogan suyo, trabajemos juntos, no etiquetando tampoco, no buscando nombres que además la gente no entiende y lo que hace es confundirlo. Y tomando en cuenta también... Y que además muchos se aprovechan de esa confusión. Y tomando en cuenta también los códigos familiares, los valores que los padres quieren inculcar a sus hijos. Que son variados. Que son variados y que están respaldados por el mismo Código de Niñez y Adolescencia, como yo se lo mencionaba. Entonces, en esa línea, si se hiciera el trabajo correcto, podría tenerse una educación sexual muy asertiva en cuanto a dar la información correcta con el acompañamiento de los padres, porque al final nadie sabe qué pasa, independientemente del tipo de educación sexual que usted dé,
dentro de un colegio, nadie sabe qué pasa de la puerta del colegio para afuera, y es ahí donde el acompañamiento de los padres, que no han sido tomados en cuenta hasta el momento, es ahí donde es importantísimo. Esos datos que usted nos da, incluso en algún momento particular yo también pedí unos datos que pues ahorita no tengo aquí a mano, al Hospital de la Mujer sobre embarazos adolescentes, también en la misma línea del trabajo que estábamos haciendo con el proyecto de relaciones impropias. Esto nos demuestra que el trabajo no ha sido el efectivo, no ha sido el correcto, no se ha llegado a ciertos lugares donde más se dan estos casos, especialmente en zona rural, y tiene que haber entonces un plan serio que no implique solamente establecer estos contenidos porque estos son los que yo quiero, no, aquí hay que tomar en cuenta, repito, los códigos familiares y los valores y principios que tiene cada familia, porque si no, entonces lo que hacen es establecer un bloqueo, ¿verdad? Prisi G. Torres, mi pregunta es con respecto a la inseguridad que vivimos actualmente, la propuesta para mejorar ese tema y si tiene planeado endurecer las leyes y el sistema penitenciario. Es lamentable, y yo pasé por aquí, de hecho venir aquí me trae muy lindos recuerdos, pasé por aquí 10 años de mi vida, y cuando trabajaba en esta empresa, muchas veces fui a cubrir sucesos, y me acuerdo que en aquel tiempo, cuando se hablaba de un homicidio por sicariato, se hablaba de transmisión en vivo, se hablaba de unidad móvil y era todo un escándalo. Hoy por hoy, homicidio por sicariato es prácticamente el pan de cada día en Costa Rica, lo cual evidentemente es el reflejo de malas políticas, por ejemplo, en materia de migración. Varios de los asesinatos que hemos visto tienen que ver con personas que incluso ingresan al país específicamente, sicarios que ingresan al país específicamente a cometer los homicidios, que ya en este momento, por lo menos para el 2016, andaba en un 11,8 por cada 11,8 asesinatos por cada 100.000 habitantes en el 2016, de los cuales el 30% obedecía a asuntos de narcotráfico. Entonces, eso quiere decir que estamos tomados en este momento por la delincuencia organizada. ¿Cuál es nuestra propuesta? Una política seria en materia de migración, una política seria que permite... ¿Está de acuerdo con unificar las policías? Totalmente, es una de nuestras propuestas. Incluso uno de los proyectos de ley de Fabricio Alvarado tiene que ver con, por lo menos, dando un primer paso con que policía de tránsito con fuerza pública. ¿Cuán importante es decir su ministro de la presidencia en caso de un gobierno? Lo tendremos, y además será un ministro de la presidencia que vaya a la Asamblea Legislativa. Que negocie lo que ha sido difícil hoy en día y que negocie con un Congreso todavía más fraccionado todos sus proyectos que usted menciona. Nuestros ministros, no solamente el de la presidencia, nuestros ministros estarán presentes en la Asamblea Legislativa. Yo no conozco el nombre de varios de los ministros. ¿Sabe por qué? Porque nunca llegan a la Asamblea Legislativa, porque no sabemos cuáles son las necesidades de sus ministerios. Nuestros ministros estarán presentes en la Asamblea Legislativa, y el presidente de la República, Fabricio Alvarado, como presidente de la República, estará convocando constantemente a los diputados a la Casa Presidencial. No puede ser posible que un diputado jefe de fracción, aunque sea una fracción unipersonal, como en mi caso, un diputado como yo, haya ido menos a la Casa Presidencial que Juan Carlos Bolaños en estos 4 años. Ahora nos dice también Paulo Serrano Macís, me gustaría que se refiriera al tema migratorio, cómo controlar o regular quienes entran a nuestro país. Tenemos sin casos, entrar tampoco en la violación a los derechos humanos. Por supuesto, tenemos casos de gente extranjera que ha vivido en este país por muchos años, ha estudiado, ha hecho su vida acá. Han sacado su escuela, su colegio, pero después de sacar su colegio no tienen posibilidades de ir más allá porque no tienen regulada su situación migratoria. ¿Qué propone nuestro plan de gobierno? No es Fabricio Alvarado, es un plan de gobierno trabajado con varios especialistas. Propone una amnistía migratoria durante un año, precisamente para identificar esos casos en los que es necesario reconocer y es necesario saber que son gente que vino a este país a aportarle a este país. ¿Qué pasa con eso? Bueno, les hacemos justicia en su situación migratoria, además provocamos ingresos al país porque es gente que evidentemente va a tener que pagar impuestos, va a tener que asegurarse, vamos a poder tener más gente asegurada y por supuesto llevando ingresos a la seguridad social, y además vamos a poder en un proceso así, ahora sí, identificar a quienes vienen con otras intenciones y a los cuales habría que deportar por estar ilegales o bien extraditar si tienen cuentas pendientes con las justicias de sus países. Nos dice también Titan González, infraestructura vial, y tenemos otras preguntas, así que acelerando para aprovechar también sí, el está tiempo. Bien. Mire, infraestructura vial también es clave en nuestro plan de gobierno, no solamente en nuestro plan de gobierno, Restauración Nacional, a través de nuestro candidato a la vicepresidencia de la República, Francisco Prendas, y actual jefe de campaña también, participó en las mesas de diálogo de los partidos políticos, de los 9 partidos políticos actuales, que logró un acuerdo que se firmó a mediados del año pasado. En este acuerdo, varias de las respuestas tenían que ver con infraestructura, o varios de los acuerdos tienen que ver con este tema, y ahí está, por ejemplo, el tema del tren eléctrico,
no voy a ahondar demasiado, le pido a la gente que por favor lea el plan de gobierno o se esté informando en nuestra página de Facebook, porque ahí estamos dando resúmenes del plan a gente que tal vez no tenga el tiempo para leer, a través de videos, a través de los posts que hacemos, pues pueden conocer más de nuestro plan de gobierno. Pero en esa línea, el tren eléctrico, un tren eléctrico de primer mundo, en esa línea también identificar atajos cantonales. Las presas nos están robando la vida, se nos está yendo la vida en las presas, creo que todos lo pasamos, lo pasa usted, lo paso yo, lo pasa usted que me está viendo en este momento, y pues necesitamos atacarlos mediante atajos cantonales, mediante una política de teletrabajo. Fui el primero, cuando se estaban dando aquellas presas insoportables en La Platina, fui el primero que mencionó este tema en la Asamblea Legislativa. Qué bueno que pues por ahí se ha escuchado nuestra voz en este gobierno, pero en el caso particular de un gobierno de restauración nacional, sería una política seria de teletrabajo que también incluiría a la empresa privada. Eso hará que menos gente entre a la capital y, por supuesto, que mejore la calidad de vida de muchos costarricenses. Don Luis Estrada, ¿Anuente impulsa un Estado laico? No impulsa un Estado laico. Hay, ¿Estaría de acuerdo? ¿En qué? En impulsarlo. Mire, hasta el momento, los esfuerzos que han hecho otros grupos para un Estado laico han sido más esfuerzos para un Estado ateo. Este es un pueblo creyente en su gran mayoría, 90%, quizá más de la población, es una población creyente, y los esfuerzos de un Estado laico, más bien mal llamado Estado laico. ¿Mal llamado por qué? Porque para nosotros más bien los que hablan de reformar la Constitución en el artículo 75 y quitar a la Iglesia Católica como iglesia oficial, pues deberían llamarlo Estado aconfesional, que no es lo mismo que Estado laico. En esa línea, nosotros creemos que quienes han estado impulsando un Estado laico quieren un Estado ateo, un Estado donde Dios no se mencione en el juramento constitucional, donde Dios no se mencione en la educación, donde Dios no se mencione en nada, donde ninguna iglesia, y dicho sea de paso, esto es importante decirlo para quienes no lo saben, la libertad religiosa y de culto es un derecho humano de primera generación. Ese sí está en tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, se establece que no se puede. Ahí volvemos a que hay algunos derechos con los que ustedes sí promueven, están, y hay otros derechos están establecidos en los tratados. Yo estoy hablando de lo que está y de lo que no está. Entonces, en esa línea, vuelvo a la línea de que la libertad religiosa, en esos impulsos o en esos esfuerzos por un Estado laico, lo que se pretende es, por ejemplo, que ninguna iglesia pueda utilizar un parque, por ejemplo, porque es un bien público, porque un parque es un bien público. Entonces, en esa línea lo que quieren es sacar a Dios de absolutamente todo. El esfuerzo de esa gente es que ninguna persona creyente pueda participar, por ejemplo, en un puesto político, como lo está haciendo Fabricio Alvarado actualmente en la Asamblea Legislativa, o como candidato a la presidencia. Pues, desde todo punto de vista, esa iniciativa nos parece inviable. ¿Hay prohibición para que los sacerdotes ejerzan, aspiren y estén en política como tal, verdad? ¿Usted estaría de acuerdo también para que esas limitaciones, esas restricciones también las tengan pastores evangélicos, para que exista eso también? Mire, ¿no sería discriminación? Existe en otros países, y realmente pues yo creo que eso tiene más relación con dos cosas. Número uno, con el hecho de que la Iglesia Católica es la iglesia oficial del Estado, y también con un asunto de derecho canónico, es decir, tiene también que ver con restricciones propiamente de la Iglesia. Como un momento histórico del país que ya no es, el contexto es diferente. La pregunta es si usted estaría de acuerdo también de que esas mismas limitaciones que están para los sacerdotes también, porque han representado históricamente una posición fuerte que ha cambiado, esto tampoco lo podemos negar, y que también hay grupos que han llegado, grupos evangélicos que han llegado a la Asamblea Legislativa, y ahí contamos con pastores, si no exista, que no exista igualdad en esos términos, porque también sería discriminatorio. Bueno, mire, por lo menos la experiencia y lo que yo conozco de los que han pasado por la Asamblea Legislativa, y debo reiterar y aclarar esto, yo no soy pastor, hay medios que han dicho que yo soy pastor, yo no soy pastor, yo soy miembro de una iglesia, y yo... Ha habido aspirantes, sí. Pero ha habido... Y hay una ha habido presencia, pero por lo menos lo que yo conozco de esta experiencia es que los pastores que han entrado a la Asamblea Legislativa no han tenido un papel preponderante en el manejo de sus iglesias, es decir, han tenido que dedicarse a la labor legislativa, pues como corresponde, porque es una labor seria que demanda mucho tiempo. Entonces, en esa línea más bien yo le doy vuelta a la pregunta y digo, si aquí se aprobara, como dice gente, que se apruebe una reforma al artículo 75, entonces esa misma gente que impulsa esto estaría de acuerdo en que ahora los sacerdotes sí pudieran participar como candidatos a diputados. Que ninguno
bueno, que exista también igualdad de condiciones. Bueno, y de alguna manera también lo vinculan los grupos con un Estado laico. Es un tema que tiene años, usted lo sabe, sí, discutiéndose no solo en la Asamblea, sino a nivel mediático y a nivel de opinión pública, pero un tema interesante. En realidad, creo que como casi todos los temas, es un tema subjetivo, ¿no? Dice Tatiana Lara, don Fabricio, ¿cuál es su propuesta para las zonas rurales más escondidas, más recónditas del país? Más escondidas del país. Mire, no es solamente, como dicen, hacer una obra como la que yo mencionaba, zonas francas en las zonas rurales, sino también es pues crear las condiciones para que la gente llegue a esa zona, ¿no? Entonces, eso tiene que ver y pasa por la política que yo le estoy mencionando de atracción. Y aquí debo decir esto. Para nosotros es importantísimo que de una vez por todas nuestra representación diplomática sea una representación profesional y no vaya a los países solamente a vivir en otro país o a participar de actividades protocolarias. Un embajador o un cónsul tiene que ser una persona activa en materia de negociaciones bilaterales relacionadas con turismo, relacionadas con comercio, relacionadas con exportaciones y relacionadas con seguridad. Entonces, en esa línea, nuestra idea es incluir dentro de las representaciones diplomáticas a personas que vayan a generar atracción o que vayan a provocar inversión extranjera en Costa Rica. Mucha de esa inversión tiene que venir a la zona rural, pero no hacemos nada poniendo zonas francas, repito, en la zona rural, que es parte de lo que queremos hacer, si no damos las condiciones para que desde la educación los jóvenes salgan preparados y tengan mejores oportunidades de trabajo en esos lugares. Es mucho más, yo sé que tenemos poco tiempo, pero bueno, en el transcurso de este tiempo confío plenamente en que más costarricenses conozcan de nuestras propuestas. Nos quedan un par de minutitos, pero tengo cifras de hoy. Cada 12 minutos la Caja está atendiendo un accidente de tránsito. Estamos matándonos en carretera. En 2016, 31.748 casos y en 2017, 43.987 casos. Los gastos, lamentable. Facturación, más de 23.000 millones de colones, 2016 y 2017, más de 30.000 millones de colones, esto para la Caja, y solo recupera el 20%. No han resultado tampoco las medidas. ¿Qué propone usted para ir cerrando muy concretamente? Porque las medidas se han enfocado exclusivamente en poner multas, pero no hay educación vial. Y por eso yo le decía desde jóvenes, desde el colegio, es más bien el examen de educación vial o el examen de la licencia deberían ya salir aprobados del colegio, porque muchos salen directamente ya al cumplir sus 18 años a obtener su licencia. Pero no solamente un examen que se aprenden de memoria y lo pasan y ya, no, es una cultura, es que esa es la línea de nuestra gran reforma educativa en la cual queremos crear gente pensante, gente que piense más que aprenderse las cosas de memoria. Entonces, la educación vial, incluir la educación vial y además aprobar proyectos importantes como el de cero tolerancia. Restauración Nacional tiene años tratando de que se apruebe la cero tolerancia de licor al volante en Costa Rica y partidos como el Movimiento Libertario y Liberación Nacional lo han bloqueado. El mismo Unidad Social Cristiana en otro tiempo, no en este, pero en otro tiempo han bloqueado también ese proyecto. ¿Sí o no? Para después darle y que usted cierre con un mensaje a quienes nos están acompañando. ¿Sí o no? Don Juan Luis Estrada, ¿estaría anuente a cerrar el PANI o el INAMU y formar y crear el Ministerio de Familia? Esa es una propuesta de Fabricio Alvarado y de Restauración Nacional. ¿Eso es lo que el Instituto de la Familia. En cuanto al PANI, pues hay una ley y realmente la protección de la niñez para nosotros ha sido importante. Yo he sido el presidente de la Comisión de Niñez estos 4 años y hay que revisar el PANI, hay que reestructurar el PANI, hay que darle mayor potestad. ¿Sería un golpe también a los niños y a las mujeres? O sea, verlos también. Podría ser, por lo menos en el caso de los niños, no está contemplado en nuestra propuesta desaparecer el PANI o cambiar el PANI, por eso el PANI sí seguiría funcionando. En el caso del INAMU, nosotros sí creemos que la manera en que, en estos días salió un reportaje sobre la manera en que el INAMU ha manejado sus finanzas, el superávit que le mencionaba de 9.000 millones, la carga ideológica que se ha generado desde el PANI también nos ha preocupado y es una demanda no de Fabricio Alvarado, sino del país que se construya o que se cree un instituto de la familia, un ministerio de la familia, que repito es una propuesta de Restauración Queda Nacional. Por ahí entonces para posteriormente usted dice que una carga ideológica son aseveraciones con respecto a una institución y también el INAMU también como un esfuerzo para que el tema de mujer
no esté relegado. Pero tenemos un minuto, usted por tiene un supuesto, minuto. ese instituto de la familia jamás descuidaría a la mujer. Tiene Jamás. un minuto, Yo vivo Fabricio. con 3 mujeres a las que amo profundamente. Mi esposa Laura, mis hijas Fabiana y Dariana son las 3 mujeres de mi vida a las que amo profundamente y jamás descuidaría la protección de la mujer en un instituto de la familia. Fabricio Alvarado quiere gobernar, pero no por gobernar, no por poder político. Restauración Nacional quiere llegar a Casa Presidencial y quiere llevar más diputados a la Asamblea Legislativa porque queremos servir a este país con las manos limpias. Le pido que el día de las elecciones busque la casilla que está en el extremo a la derecha, arriba, donde está la bandera del Sol, la bandera de Restauración Nacional. Ahí está en la papeleta presidencial. En las otras papeletas está en otras ubicaciones, pero es la bandera del Sol. Yo le pido que usted considere nuestra propuesta, que la estudie si considera que todavía tiene que estudiarla más y que nos haga las consultas que quiera hacernos a Fabricio Alvarado Presidente 2018 en Facebook y estaremos con mucho gusto solventando esas dudas y contestando esas preguntas. Pero queremos gobernar con las manos limpias, creemos que podemos hacerlo, creemos que tenemos la capacidad para gobernar. No podemos resolver todo en 4 años, pero creo que hay que empezar a avanzar en cosas que ya han estado estancadas durante muchos años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Fabricio, por habernos acompañado. También muchísimas gracias a ustedes. Recordarles la dinámica de este esfuerzo de Noticias Repretel de NC11. Mañana continuaremos otra entrevista. Estará Carlos Alvarado, nuestro compañero Oscar Ulloa. Va a ser la entrevista, es una posibilidad también para que ustedes envíen sus preguntas que se combinarán con nuestras preguntas. Recordarles que esta división de los candidatos entre compañeros se hizo mediante una rifa en diciembre. Como siempre, muchísimas gracias y estaremos con esta responsabilidad, una responsabilidad cívica de todo el noticiero, de toda la corporación, porque tenemos elecciones, una elección muy importante como todas en nuestro país, el primer domingo de febrero. Buenas tardes, que esté muy bien.